El materialismo histórico. Las obras marxistas tienen una frase realmente cumbre que dice: toda la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Lo explica de cierta manera Carlos Marx diciéndonos que el amo explotaba al esclavo, el señor feudal explotaba al siervo y hoy día el capitalista explota al trabajador. Pero ¿a qué nos referimos con todo esto? ¿De qué es eso de la explotación? Porque además aquí hoy día en nuestro mundo neoliberal podemos decir incluso que ahora hay más sectores de la sociedad, no nada más clases, que son explotadas o incluso ignoradas o vilipendiadas por la sociedad capitalista y sobre todo por aquellos que tienen el poder hoy día. El capitalista en la obra de Marx y en el pensamiento marxista lo define como aquel que tiene o es dueño de los medios de producción. ¿A qué nos referimos por medios de producción? Encontramos a las fábricas, encontramos las carreteras, los puentes, los puertos, aeropuertos, etcétera, y también hasta las humildes herramientas. De todo eso es dueño el capitalista. ¿Y qué es el obrero en Marx? Es aquel que solamente es dueño de su trabajo y que tiene que darlo en renta o venderse hacia el capitalista para poder vivir. Hoy día en la sociedad actual podemos encontrar muchos sectores que se venden, no nada más obreros, están los maestros, los médicos, las enfermeras, los abogados incluso, que se tienen que vender a grandes corporaciones para poder vivir. Incluso ya no hablamos de un solo capitalista, sino de un corporativo de capitalistas hoy día. ¿Qué es lo que es este capitalista en la obra marxista y en el pensamiento marxista? El capitalista es aquel que se adueña del trabajo ajeno, es decir, del trabajo de alguien más. El trabajo, podemos poner de nuevo el ejemplo hoy día del obrero, del profesor, del abogado, del médico. Se apropia de ese trabajo intelectual y material, lo asume como suyo y además se enriquece a costillas de él. Y sobre todo tiene en el trabajo capitalista hay una característica: todo trabajo es explotado, es decir, ganas muy poco por mucho esfuerzo, por mucho riesgo y por mucho esfuerzo. Todo lo que tú das es mucho y lo que recibes es muy poco. Decía en su época Marx que un obrero desquitaba su salario en la mitad de su jornada. Tú puedes entender la jornada como el día, la semana, la quincena o el mes, y en la mitad de lo que él trabaja desquitaba su salario. ¿A qué nos referimos con esto? Que el obrero tenía que trabajar en ese entonces, las jornadas laborales eran de 12 horas, tenía que trabajar 6 para poder desgastar en trabajo lo que él ganaba monetariamente. Y en cambio hoy día la cosa está peor. Si se llegara a respetar las jornadas de 8 horas de trabajo, que ya sabemos que por las reformas laborales esto cada día es más inseguro, el obrero en un cuarto de tiempo de una jornada de 8 horas, es decir, en 2 horas, desquita su trabajo y y todo ese trabajo de 6 horas que dedica a la fábrica está haciendo más rico al patrón. Tienen razón los economistas de hoy día capitalistas que dicen que el patrón tiene que invertir en comerciales, en transporte, en mantenimiento de la máquina, etcétera, etcétera. Pero poniendo todos esos gastos sobre sobre una balanza, por un obrero el capitalista está ganando, si quieres, otras 2, 3 horas más, aparte de lo que ya ha gastado y de lo que ha gastado en salarios y en mantenimiento del equipo industrial, etcétera. Se lleva 3 horas de trabajo y en ninguna fábrica trabaja un solo obrero. Esto multiplícalo por toda la línea de producción humana que se lleva ahí. El gasto sería, o la plusvalía como lo llama Marx, es increíblemente grande. Esa es la teoría de la plusvalía de Marx, que dice que entre el trabajo el obrero va generando un plus producto, que ese plus producto se vuelve en un plus valor y eso se vuelve en capital, la plusvalía. ¿A qué nos referimos con un plus producto? O sea, tú ya desquitaste con, pongamos, 20 cobijas en 2 horas, pagas tu salario. Pero si estás trabajando 20 cobijas en 2 horas, en 8 horas estás generando 80 cobijas. Pero si el patrón va a gastar 60 cobijas en mantener la fábrica y todo eso, le estás regalando por obrero el valor de 20 cobijas para que se haga más rico, y ese dinero que tú generaste con tu trabajo, el capitalista se lo queda, se lo hace suyo, y tú no ves nunca ni un centavo, ni en seguridad social, ni en mantenimiento de tu familia, ni en tu mejor calidad de vida y ni siquiera en tu salud.
Eso es lo que descubre Marx con el trabajo enajenado. Ahora otro tema delicado, el fetichismo. Aquí quiero ser muy breve porque no hay mucho de qué hablar. El dinero ha creado un poder sobrehumano encima de nosotros. Es decir, nosotros creemos, voy a hacer una metáfora como el dios feuerbachiano, así se vuelve el dinero. El dinero fue creado por el hombre, el mercado fue creado por el hombre, pero nosotros lo concebimos como algo ajeno a nosotros, un poder superior que nos aplasta y nos hace dudar incluso de nuestras propias potestades humanas. Un poder que ha rebasado al creador. El creador es el hombre. El hombre ha creado el dinero, el hombre ha creado el capital, el hombre ha creado el mercado e incluso las relaciones comerciales han sido creadas por el hombre, pero estas nos han superado y se han vuelto un poder que nos come. Se cree en la mano invisible del mercado, incluso los economistas clásicos que admitían con cierto cinismo la explotación y la inhumanidad del sistema capitalista en pro de las ganancias y que en teoría todos nos hiciéramos ricos, pero esto no está sucediendo. El capitalismo hoy día se demuestra como una gran fábrica de pobres donde cada momento más seres humanos están yendo hacia la pobreza, hacia el hambre, hacia la explotación y la miseria, y muy pocos tenemos la oportunidad de sobresalir en un sistema que por su naturaleza es injusto, que ha sido planteado desde unas bases sociales teórico-prácticas bastante injustas, donde un gandaya se puede llevar al baile a miles, siempre y cuando sea en pro de la ganancia. Pero eso lo ha creado el hombre. Ha pasado este efecto de crear un dios pagano, llamémoslo así, que nos está absorbiendo y quitando la vida. Por eso no es raro ver que, por ejemplo, en Noticieros Televisa, Enrique Campos, poniendo un ejemplo, que es el analista económico, diga, los mercados están funcionando así, o los mercados están muy enojados porque Andrés Manuel va en primer lugar en las encuestas. O sea, los mercados no son un dios, no son un ser vivo que nos controla. El mercado es una suma de intereses humanos que están viendo en favor de sus ganancias, así lo ve Marx, y nosotros hemos creado un ente imaginario, un ente que nos oprime y nos subyuga, nos está ahorcando para tratarnos de matar. Y nosotros le hemos dado un poder a eso que hemos creado nosotros como una organización social, tanto ideal o teórica como práctica material. ¿Sale? Espero que hasta ahí no haya dudas. Y también cierra en este caso Marx diciendo que la ilusión de que el dinero cuando lo invertimos en el banco crece también es obra del fetichismo. Pero en realidad el dinero no crece en sí mismo en el banco. No tú por llevar el dinero al banco ya está creciendo por sí mismo. No, es el trabajo humano que se está invirtiendo día con día en una marca, en un producto, en un interés o incluso en una firma o en la bolsa de valores. Lo que está creciendo ahí es el trabajo humano. Ahora bien, hablemos de otro tema bastante delicado en Marx, que es la enajenación. A diferencia de Hegel y Feuerbach, la enajenación en Marx se da en el mundo real, en la materia, en el trabajo. Recordemos rápidamente que en Hegel la enajenación es la objetivación de la conciencia en la materia, pero la enajenación se da directamente en la conciencia del ser humano, cuando dice, oh Dios mío, yo por medio del pensamiento digo, el unicornio azul, me imagino un unicornio y ¡pum! Si lo llego a hacer en una obra pictórica, madres, ya salí de la enajenación, ya se enajena, mi unicornio azul y se vuelve material, deja de ser humano, porque para Hegel lo humano es 100% la conciencia. En Feuerbach, como ya medio introduje, la enajenación opera en nuestra conciencia. Nosotros hemos creado a Dios. Dios nos ha oprimido, nos ha cambiado y ese Dios se vuelve nuestro verdugo y nos subyuga, nos mata. Entonces, la solución para la enajenación en Feuerbach es ser ateos, algo muy cercano a Nietzsche. Pero Marx va a demostrar, tanto a Nietzsche como a Feuerbach, que nada más siendo ateos no vamos a ganar absolutamente nada. Nuestra sociedad va a seguir siendo una porquería siempre y cuando las condiciones materiales de producción no cambien. Es decir, cuando no dejemos de ver que necesitamos
humanizar nosotros mismos nuestra vida productiva, política, económica, histórica, social, etcétera, toda la sociedad, hacerla realmente humana, no va a cambiar nada. Así creamos o no creamos en Dios. Para Marx no existe una separación, entonces vamos a hacer esto sobre el mundo ideal y el mundo material o el mundo material práctico, porque hay una diferencia tremenda. Feuerbach era un filósofo materialista, pero veía la materia estática, no se movía, no pasaba nada. Es decir, el humano era como la piedra, siempre igual en todos los momentos históricos. Y no, para Marx lo material es histórico, va transformándose históricamente conforme las relaciones sociales, económicas, productivas y políticas vayan cambiando. No es lo mismo el hombre ahorita en el capitalismo que el hombre en el feudalismo o el hombre en la época romana con los patricios y los plebeyos. Incluso la concepción de ser humano u hombre va cambiando históricamente, ya con la incursión del feminismo, por ejemplo, de los discursos del sector lésbico gay, con la reivindicación de los derechos indígenas e incluso con la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad o capacidades diferentes, la concepción de hombre ha ido cambiando y va cambiando históricamente. Entonces, el hombre se construye a sí mismo siempre entre un devenir, entre su teoría, su mundo ideal, es decir, las ideas, las teorías, y su mundo práctico, lo que hace en la historia para transformar. ¿Cómo lo demuestra esto Marx? Muy sencillo, por ahí existe algo que se llama la superestructura, que luego cuando nos la enseñaron en el bachiller o en un curso de filosofía decimos, ¿en qué carambas es eso? ¿Qué madres es? ¿Con qué se come? La superestructura es la enajenación que existe por los sistemas de ideologización del capitalismo. En la época de Marx era la cantina con el alcohol, era la iglesia, por eso la famosa frase de Marx que la religión es el opio del pueblo. Hay dos versiones acerca al respecto, que si se refería al opio como una droga que apendeja y que nos desmadra la mente y nos tiene todos tarados, o el opio que era usado en su época, en su contexto histórico, como un anestésico para calmar los dolores. Pero aún así, ve Marx que es una estructura ideológica del capitalismo que nos quiere mantener diciendo, oh sí, este mundo es el hermoso, es bello, es precioso, o a lo mejor decir como en la religión, ¿para qué sufrir si cuando llegue al cielo, por tanto haber sufrido, voy a tener la gloria de Dios y dejas de trabajar en este mundo? De eso no se trata, dice Marx. El trabajo es aquí y ahora, en el mundo, transformar la realidad social para llegar más allá. Hoy día tenemos otros métodos de enajenación social, el internet entre unos de ellos. Si no eres crítico y no eres analítico de tu sociedad o no tomas conciencia de tu papel histórico, social, político y económico en la sociedad te va a absorber en un mundo ideologizado con algunas páginas de internet, algunos proto o pseudoanalistas económico-políticos del internet y también con la televisión, que es uno de mis aparatos ideologizantes favoritos porque es el que por lo menos en el siglo pasado tuvo mucho éxito en volver unos tarados y robots a las generaciones y a los trabajadores y a muchos seres humanos que perdimos ese gran talento crítico que pudieron haber tenido. Bueno, dentro de la enajenación material, ya después de haber platicado sobre un poco y apresurado sobre la enajenación en el mundo teórico ideal, en el mundo material de enajenación se demuestra un fenómeno muy especial en el capitalismo. El ser humano se siente más libre cuando menos humano es. ¿A qué me refiero? Se siente más libre cuando hace el amor con su esposa, cuando va a la cantina y se emborracha, cuando está haraganeando en casa descansando o cuando está de vacaciones haciendo absolutamente nada. ¿Y por qué dice Marx que es cuando menos humano está haciendo? Me baso en los manuscritos económicos filosóficos de 1844 del joven Marx, donde descubre y da una definición que a mí en lo personal me encantó en mi primera carrera, que fue filosofía, que dice Marx que el ser humano es un ser del trabajo para el trabajo, que por medio del trabajo, no entendiendo como el trabajo obligatorio, que el que vamos todos los días, sino el trabajo que tú haces desde una obra de arte, desde una poesía, desde pintar un cuadro, desde cepillar a tu perro, ¿por qué no? O hacer una obra de caridad para la gente o para la comunidad, ¿no? Todo eso para Marx es trabajo, toda acción que tenga un efecto social.
Cuando tú haces algo por tu sociedad, teórico o práctico, estás siendo más humano. Incluso el trabajo productivo material, cuando el ser humano está fabricando, digamos, libros, está en friega trabajando, cada libro lleva parte de nosotros, de nuestra esencia, de nuestro cariño. Incluso el celular, cuando se fabrica, va llevando parte de nuestro cariño y el amor que tenemos al trabajo. El abogado, cuando litiga, le imprime amor a lo que hace, le echa ganas. Está humanizando el mundo por medio del trabajo. ¿A qué me refiero? Porque esto sí puede sonar un poco difícil. Cada vez que trabajamos, y lo hacemos con gusto, nosotros estamos haciendo al mundo cada vez más humano, más bello, más accesible a nosotros y a nuestros hermanos, y un mundo más abierto a la sociedad. Eso sí lo veía Marx de 1844, y hago también un paréntesis. También después de conocer a Bakunin y a Kropotkin y tener el acercamiento Marx hacia los anarquistas rusos un poco antes de su muerte, un poco antes incluso, perdón, de crear la obra del Capital, hay unos manuscritos que apenas se encontraron, igual que los de 1844, que llaman los especialistas los Grundrisse. En los Grundrisse, Marx también toma en cuenta ese humanismo, e incluso un Marx tan eurocentrista y tan a favor de la invasión de Estados Unidos a México. Cambia un Marx que incluso habla en los Grundrisse de la liberación de América Latina, y que habla incluso de la llegada del comunismo ya no a los países avanzados, sino también él ve, al igual que Kropotkin y Bakunin, un tanto profético la llegada del comunismo a Rusia y a los países periféricos. Y ahora vemos que los discursos de izquierda y de transformación social en verdad están pegando en los países periféricos, a los países que no participan del gran banquete del capitalismo. Esos países que están viendo que su humanidad, haciendo ya la paráfrasis social de esto, que su humanidad y su trabajo se está viendo enajenado, es decir, se está volviendo parte de alguien más, de otra nación, porque ha sucedido en el capitalismo algo que Marx no previó, pero que es real, que ya no nada más hablamos de un capitalista como un ser humano, sino como incluso una estructura gubernamental, un estado. Estados más poderosos explotan a otros y el sistema se está volviendo un monstruo despiadado de transnacionales y gobiernos que explotan a naciones pobres para sacar el mayor número de riqueza a base de su trabajo o robando materias primas. Es triste aceptarlo, pero es la realidad. Entonces, ya que hemos aceptado que el trabajo es la objetivación del hombre, en el capitalismo se descontextualiza esto, se deshumaniza y el trabajo se vuelve un trabajo para otro. De ahí viene de enajenación, de ajeno. El trabajo se vuelve el trabajo para el capitalista y ya no es el trabajo del hombre. Pero aquí mucha atención. Una vez me acuerdo en una discusión filosófica que tuve con cierto director del Instituto Sor Juana, un sacerdote él, me decía: es que Marx nunca vio al capitalista. Falso. Por lo menos en esta obra de los manuscritos de 1844, y como lo demuestra Adolfo Sánchez Vázquez en su obra cumbre, Filosofía de la Praxis, el capitalista también está siendo observado por Marx, y también ve Marx que el capitalista se ha vuelto un ser enajenado en su afán de lucro. Es decir, deja de ver a los demás, concretamente a sus trabajadores, como seres humanos, y los ve más bien como un apéndice de carne y hueso de la máquina. ¿A qué me refiero? Los ve como parte del proceso productivo, como una herramienta o como una pieza que puedes quitar, remover y mandar al diablo. E incluso por eso los capitalistas actuales buscan la mano de obra calificada. ¿A qué se refiere eso? O a los países propulsores de obra de mano. ¿A qué se refiere esto? A que esos países que ofrecen trabajadores que pidan menos por más trabajo son los que llevan la ganancia, ¿no? Hoy día el obrero que pide menos, que hace que el capitalista descargue menos dinero, que les quite seguro social, seguro de vida, seguro de pensión, etcétera, etcétera, es el obrero que gana, y está haciendo que las relaciones sociales sean cada vez más envilecidas y más inhumanas. Es por ello que para liberarse de esta enajenación es necesario cambiar radicalmente y revolucionariamente nuestra realidad. ¿Pero a qué nos referimos? Cambiar al sistema de una manera radical y revolucionaria para crear una sociedad sin clases
y sin explotación del ser humano por el ser humano, así nos diría Marx para concluir. ¿Y qué podemos decir sobre el concepto de Marx y el derecho? Como ya lo habíamos dicho, el derecho entraría en una obra marxista primera como la superestructura, es decir, aquella forma de control social y control ideológico sobre el ser humano, y el derecho en ese Marx primero como las relaciones sociales y económicas serían la manera en que la clase minoritaria dueña del dinero, dueña de los medios de producción, del poder del Estado y de la política económica, van a ser los que van a justificar su propia existencia desde el derecho. Es decir, el derecho va a ser la manera en que ellos van a poder ejercer y subyugar a las clases mayoritarias, y tenerlas bajo control. Ejemplo de ello sería hoy día la reforma laboral en México, la reforma educativa en México, donde ciertos sectores sociales de trabajadores están siendo explotados ya legalmente. Sin embargo, en un Marx más maduro, en este de los Grundrisse, también el derecho sería la manera en que las luchas sociales, las luchas de los seres humanos organizados en favor de una mejor vida, se llegan a plasmar en la sociedad. Contraejemplo de eso sería algunos derechos que todavía conservamos en el derecho laboral, el derecho agrario, e incluso también dentro de esa lucha de clases o luchas sociales, porque ya no es tanto como lo repetían desde un principio, clases sociales, sino la sociedad explotada en general, el matrimonio lésbico gay, la interrupción legal del embarazo, donde grupos de mujeres en organizaciones feministas luchan socialmente a favor de una equidad y una igualdad. Los hermanos del sector lésbico gay luchan por el reconocimiento de sus derechos como seres humanos. Y no nada más veamos el ámbito laboral, sino un ámbito social de lucha, donde la presión de ciertos sectores que ya están hartos del capitalismo, ya están hartos de ser subyugados, ignorados y pisoteados por el capitalismo, dicen un ya basta, se organizan, luchan revolucionariamente y conquistan esos derechos y esa igualdad que tanta falta nos hace. Soy su servidor Ernesto Conde. Cualquier comentario, duda, reclamo o incluso debate o errores que hayan visto en este video, estamos a su servicio. Muchas gracias.